profecía es una habilidad. El don profético es una habilidad que Dios da a alguna persona para hablar precisamente en su propio idioma un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Y es esa habilidad que tiene una determinada persona o personas para conocer ese mensaje que inspiró el Espíritu Santo y lo comunica al pueblo. ¿Quién es el que dice? El Espíritu Santo. Y aquí aprovechamos esto que estamos hablando para cuidado, prender las luces. Quien habla es el Espíritu Santo. Entonces es delicado decir, así dice el Señor. Hay que estar seguros. Y vamos a ver más adelante las condiciones que necesitamos para nosotros poder escuchar al Espíritu Santo. Debemos agudizar los sentidos espirituales. ¿Todos podemos profetizar? Sí. ¿Pero todos somos profetas? No. No todos somos profetas, pero sí todos estamos en posibilidad, por el Espíritu Santo, estamos en posibilidad de profetizar. ¿Sí? Todos podemos profetizar. Porque no es lo mismo el ministerio del profeta, el oficio del profeta, que el don de profecía. Debemos distinguir entre el don de la profecía y el ministerio o el oficio del profeta. El profeta es uno que es llamado específicamente por Dios para ejercer el ministerio profético. El ministerio profético está relacionado con el gobierno de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede nadie autoproclamarse profeta. Es importante que también nosotros abramos los ojos y los oídos a esto. Nadie puede levantarse y decir, es que Dios me constituyó profeta y ahora vamos a hacer esto. A ver, espérame tantito. ¿Quién te respaldó? ¿Quién te puso a ti como profeta? Y vamos a ver más adelante que las profecías hay que juzgarlas. Y debemos estar despiertos para poder hacerlo. Nadie se puede autoproclamar o autonombrar profeta. Ahora, respecto al don de profecía, el don de profecía es para toda la iglesia. El don de profecía lo puede ejercer todo el cuerpo de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dice: así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Quisiera que todos ustedes profetizaran. Quisiera que todos ustedes profetizaran. Todos podemos profetizar. Todos podemos, aunque sea una vez en la vida, podemos profetizar. Y eso no nos constituye o no nos convierte en profetas. Es importante que nos quede claro esto. No quiere decir que si una vez yo fluí en el don profético, es que como ya fluí en el don profético, ahora ya soy un profeta. No es así. Es importante también que nosotros notemos que la profecía no necesariamente habla de cosas futuras. Este término, esta palabra profecía, en la actualidad se ha visto contaminada por lo que la televisión o el cine incluso saca, que habla acerca de los profetas como alguien que ve el futuro, necesariamente, pero no es así. El profeta sí puede, y esto ocurrió principalmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí se daban profecías a futuro.
Sí veían cosas que iban a ocurrir en el futuro, pero en el Nuevo Testamento ya no es así. O ya no es del todo así. Sí puede ocurrir, pero es otra cosa. Entonces, no necesariamente la profecía tiene que ser algo o muy grande, o muy largo, o muy extenso, o tengo una palabra para ti. Y tenemos la idea de un profeta como alguien que entra en éxtasis. Puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. A veces las profecías pueden ser tan pequeñas o reducirse a un par de palabras que pueden edificar a la iglesia. Y no necesariamente que hable de cosas futuras. Como ejemplo podríamos ver, a ver, déjenme ver aquí, Ageo. Vamos al profeta Ageo. Ageo 1, 13, 14. Dice así: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuál fue la profecía aquí? Yo estaré con vosotros. ¿Cuál fue la profecía? Yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes. Esa fue la profecía. Así dice Jehová: yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. Pero ¿qué efecto causó la profecía? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, una frase pequeña, una frase pequeñita, que causó un impacto tremendo. Puede ser que tú ni te des cuenta, y no tienes que llegar con alguien y decirle: esto te dice el Señor. No necesariamente. Pero entonces, cuando tú estás en sintonía con el Espíritu Santo, van a salir las palabras espontáneamente, y entonces puede ser que tú simplemente digas esto: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y de repente ya vas a escuchar que alguien, como decía hace un rato, empieza a llorar. Alguien cobró ánimo. El espíritu quebrantado, el espíritu caído se levanta. O hay veces que Dios nos ha dicho algo a nosotros, Dios nos ha mostrado algo, y a veces tenemos miedo a hacer las cosas o dar un paso de fe. Y estas palabras pueden ser la diferencia. Yo estoy contigo, dice el Señor. Puede ser pequeñita. ¿Qué quiero decir con esto? Quitémonos la idea de que necesariamente tiene que llegar algo sorprendente, o gritos, o no sé. Puede ser, pero no necesariamente. Si tú fluyes en el don profético, a lo mejor susurras simplemente, o a lo mejor si gritas fuerte. Eso lo vamos a ver al ratito, que de hecho es lo que sigue. ¿Para qué usa Dios el don de profecía? El don de profecía es para edificación, exhortación y consolación del pueblo de Dios. Para eso es el don de profecía. Entonces, una de las primeras señales de que usted, tú, yo, estemos fluyendo en el espíritu de profecía es si estamos consolando, si estamos exhortando o si estamos edificando. Necesariamente para eso es el don de profecía.
¿Qué es edificar? Es construir, es levantar, es crecimiento. Crecimiento de la iglesia. Crecimiento del cuerpo de Cristo. Y cuando digo crecimiento de la iglesia, no necesariamente estoy hablando de números en la iglesia. Cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, es que sea una iglesia madura. Que la iglesia crezca en lo que el apóstol Pablo dice. Que tengan dones, que crezcan en los dones espirituales. Que la iglesia no siempre sea pequeña, que no seamos indoctos. Para eso es la profecía, para que la iglesia sea edificada a través de una palabra entendible, una palabra que nos instruya, una palabra que nos muestre lo que no hemos entendido de la palabra, de la Biblia. Para eso es la profecía, para que la iglesia crezca. Nos ha sido dada autoridad para juzgar la profecía. Nos ha sido dada autoridad para juzgar la profecía. ¿Y cómo vamos a juzgar la profecía? Eso lo vemos nosotros en 1 Corintios 14, 29. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si dice que los demás juzguen, quiere decir que la profecía se puede juzgar. ¿Y qué quiere decir juzgar? Verificar si es verdadera o no. ¿Y cómo podemos verificar si es verdadera o no? La podemos verificar por la palabra misma. Ninguna profecía puede contradecir lo que la máxima revelación profética ha sido dada. Acuérdense que Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que dijo ayer no se puede contradecir hoy. Y lo que dice hoy y ayer, o lo que ha dicho ayer y hoy, no se puede contradecir mañana. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta es que la profecía nunca debe contradecir lo que dice la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y no se puede contradecir una con otra. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Ustedes, ministros de la alabanza, ustedes tienen doble chamba, doble trabajo. Qué bueno que tomen horas y horas y horas y horas ensayando, pero también deben tomar horas y horas y horas y horas leyendo y meditando la palabra. Escuchaba yo del seminario de adoradores, creo que fue de hace 2 años, que dice, no me acuerdo de qué hablaban, pero escuché ahí me metí en el blog y escuché la predicación o la enseñanza del pastor Roberto. Y dices que de repente empiezas a hablar, pero si eres ignorante de la palabra, y dice, así como en el arca de Moisés. Algo así dice. Entonces, no podemos nosotros fluir en el don profético si somos ignorantes de la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que meditar la palabra. Escuchemos predicaciones, escuchemos a otros hermanos que ya meditaron y ya Dios les ha dado palabra para darnos a nosotros y meditar sobre eso.